Comencemos la reflexión con una pregunta. ¿Dios sigue haciendo milagros? ¿En nuestro tiempo podemos observarlos? ¿O por qué es que en los evangelios se nos habla de grandes curaciones, de muertos que resucitan, de ciegos que ven, de sordos que oyen? Y en nuestro tiempo parece haber un silencio. ¿Dios sigue actuando o ya no actúa? Ante esta pregunta tenemos como respuesta un regaño, un reto, una llamada de atención de Jesús. Si nosotros en nuestra respuesta dijéramos no, Dios ya no actúa, no, yo no he visto ningún milagro, no, los milagros fueron del tiempo de Jesús, entonces Jesús nos reprendería. Y nos reprendería porque nos haría descubrir que estamos ignorando el paso de Dios en nuestras vidas. Dios todo el tiempo va obrando milagros. Quizás no los milagros espectaculares, brillantes, que Jesús utilizó como signo para que creyeran que Él era el Mesías, pero sí milagros como la transformación del corazón, sí milagros como el arrepentimiento ante el pecado, sí milagros como aquel que se acerca y pide perdón de nuevo, o como aquel que encuentra su alimento en la Eucaristía, porque la Eucaristía es el milagro más grande que Dios nos regala todos los días. O díganme, ¿qué es más asombroso, qué es más grande que el descubrir que Dios baja y se queda en un pan todos los días para que el hombre pueda comerlo? ¿En dónde se ha visto o de quién se ha escuchado que se transforme en alimento para alguien más? Y Dios lo hace. Este es un milagro que tal vez ya nos hemos acostumbrado a escucharlo y por eso mismo ya no lo creemos, o ya nos cansó, o ya no vamos a la misa porque no hemos entendido la profundidad de este milagro. Un Dios que todos los días baja, se esconde en un pan y queda allí aguardando al hombre que tenga hambre de Él y vaya a comerlo. Dios sigue haciendo milagros. Hay un filósofo, Pitágoras, él decía que el universo tenía una especie de música de fondo, una melodía que sonaba todo el tiempo, que era lo que le daba armonía a las cosas, pero que el hombre, tan acostumbrado a escucharla durante generaciones y generaciones, se había olvidado, ya no la escuchaba a esa música, y entonces ya no veía la armonía sino el caos. Del mismo modo nos puede pasar a nosotros, haber escuchado tantas veces que el Señor hace milagros, que sencillamente ya no nos parece milagroso el milagro más grande, que es el de la Eucaristía. Y Jesús hoy reprende a aquellos que no creen, incluso después de haber visto, y reprende con una pregunta que interpela. La pregunta es: ¿acaso crees que irás al cielo? ¿Acaso crees que tienes ganado el cielo? ¿O por qué tu escepticismo ante mi presencia? ¿O por qué tu incredulidad ante el hecho tan maravilloso de que yo me dé para los hombres constantemente en el pan de la Eucaristía? ¿Por qué tu soberbia al no buscarme? ¿Por qué tu soberbia al creerte santo y no necesitado de mí? ¿Por qué tu soberbia? Y en verdad que nuestra soberbia, la soberbia humana, la de cada uno, es muy grande, es muy grande. Y esta pregunta nos lleva a interpelarnos sobre nuestra propia existencia. ¿En verdad estamos tan seguros del cielo? ¿Estamos tan seguros de la salvación?
¿quién nos las va a dar sino Cristo? Entonces, ¿por qué no vamos a Cristo? Jesús dice en el Evangelio: si estos milagros que he obrado, los hubiera obrado en ciudades pecadoras, en ciudades paganas, ya se habrían convertido. Pero hago milagros en esta, la tierra de Israel, en este, el pueblo de Dios, y parece que nadie está atento a ello. Como dice en otra parte del Evangelio: les he tocado, no bailaron, me vestí de luto, no lloraron. ¿Qué esperan? ¿Qué quieren? ¿Por qué tan seguros en su propia comodidad, en su propia seguridad? La invitación que nos hace entonces es a cuestionarnos: ¿por qué vivimos como si Dios no existiera? ¿O por qué muchas veces nos olvidamos de que existe? ¿En dónde ponemos la seguridad en esos momentos? Y también hacer el firme propósito de descubrir que todo eso es absurdo, que nuestra seguridad solamente está puesta en Él, que de Él viene nuestra salvación y que por tanto sin Él nuestra vida perdería incluso hasta su sentido humano, y en consecuencia pedirle a Él la gracia para que nos dé hambre de Él, hambre de la Eucaristía, hambre de la palabra, hambre de la comunidad eclesial. Hay muchos que quieren vivir su cristianismo al margen de la comunidad. Cristo nunca predicó su mensaje sino en el ámbito de la comunidad. Nació en la comunidad matrimonial de María y de José. Cuando comenzó a predicar su mensaje, llamó a 12, una comunidad especial que Él creó, que lo acompañaba a todas partes. Después, en Pentecostés, reveló su Espíritu Santo a una comunidad. Y aún si miramos casos como el de San Pablo, en el que lo llama estando solo, inmediatamente lo llama a integrarse a la comunidad de Damasco. La comunidad eclesial es quizás el milagro más grande después de la Eucaristía que podemos encontrar, porque ¿qué comunidad, qué institución puede vivir en comunión siendo tan diversa? Siendo tan diferentes sus miembros en edad, en temperamento, en dones recibidos, en gustos, y la Iglesia vive unida. Este es un milagro de Dios. La invitación entonces que nos hace es a ver sus milagros, a tener un corazón suave, a dejar que su palabra entre, como habíamos dicho, y sobre todo a pedirle que sea Él el que nos salve, y que no nos salve ni busquemos ser salvados por nuestro ego, por nuestro yo, por nuestra seguridad personal, que solo nos puede dejar en una situación de soberbia, de escepticismo, pero que nunca nos llevará hacia esa experiencia de encuentro profundo y entusiasmante con el Señor. Que sea ese encuentro el que nos motive hoy para abrazarlo más y más todos los días.